A continuación se va a hacer un pequeño resumen como introducción para la presente entrevista de cuál es el trabajo que se realizó hasta el momento, el cual se hizo en contexto de la Universidad Nacional, liderado por Jamil Hasbun y su servidora Susana González. Se hizo una investigación la cual tenía totalmente otra vertiente de la que terminó siendo pertinente a encontrar esas nuevas posibilidades a descubrir y también a cubrir a través de la entrevista que vamos a realizar posteriormente. Y bien, el estudio se propuso a partir de las variables. ¿Cuáles son las variables de investigación entre los diferentes entes que se dedican a las artes? Específicamente investigadores. En este caso, se hizo dos grupos, o mejor digo, se hicieron una serie de entrevistas a diferentes grupos de investigadores, tanto dentro de las instituciones como fuera de ellas. Llegaron resultados bastante poco esperados, por lo que en principio iba a ser un estudio de la variable de la investigación, es decir, clasificar si dentro de las artes existe un común denominador entre las variables. Las preguntas, que ahorita las vamos a ver, tenían que ver cuáles son las variables que investigan o se fijan como plan de acción para los investigadores a la hora de estudiar su propia rama artística. Y los resultados dieron lo siguiente. Vamos a referirnos un poco a qué son los autores. Bueno, el estudio se hizo en el marco de la metaarte y metainvestigación. Como ya sabemos, el prefijo meta quiere decir más allá de, es decir, cómo la metainvestigación, cómo la investigación se piensa a sí misma, es decir, no solamente incursionarnos dentro de la investigación, sino pensar a la investigación como tal, al mismo tiempo el arte. Se escogió la rama de fenomenología para entender los conceptos que se habían interpretado. Metaarte hablaríamos que no solamente es la acción de producir el arte, sino es más allá de pensarse al arte como tal. Entonces, los resultados empíricos arrojaron situaciones o se podría decir resultados muy interesantes. Y bueno, posteriormente de hacer el análisis, aunque la inicial tarea iba a ser a ver lo que son las variables, se vio que existía una gran diferencia entre dos grupos. En este caso, el grupo de los entes estructurados y los entes no estructurados. Para la presente investigación vamos a hacer la aclaración que se trabajó con la población de artes escénicas, de arte y comunicación visual, de música y de danza, y de filosofía. Filosofía en música. Entonces, lo que son los agentes no estructurados, estaríamos hablando a todos aquellos investigadores que pertenecen al ámbito de artistas independientes, o asociaciones, o agrupaciones artísticas independientes. Es decir, dedicándose al mismo tiempo a investigar el arte específico, meramente profesional. Lo que son los entes estructurados o agentes estructurados, estaríamos hablando de personas que están trabajando dentro de alguna institución, igualmente son artistas y profesionales dedicándose a la investigación, pero esta vez provenientes de instituciones formales, gubernamentales, la mayoría de ellas enseñanza superior, como universidades, sean esos profesores académicos o simplemente o propiamente, diríamos, investigadores. Esas serían las dos brechas, los dos grupos, que mostraron que existe una brecha, una posibilidad de encontrar un nuevo conocimiento a través de la diferenciación de la interpretación de estos dos grupos o subgrupos. Y esta brecha se posiciona inicialmente entre lo que es los intereses sobre la investigación, como la investigación que estamos realizando actualmente es sobre la investigación, más bien sobre las variables, es decir, los intereses de los integrantes, qué es lo que realmente desean estudiar. Entonces, por ejemplo, para Cuevas, tomándonos de los autores,
el ámbito investigativo reacciona a un modelo social que implica directamente el mercado del arte, legitimidad de los principios creativos que preceden la obra. En este caso, lo que son las instituciones oficiales y no oficiales vienen siendo convirtiéndose en fiscalizadores y administradores hacia todo lo que es la creación investigativa. Para poderse abrir el campo y aceptación académica, a veces es un camino que se bifurca entre esos dos entes. Por ejemplo, para lo que es Carballo y Gelmes del 2015, profundiza agudamente en el concepto la variable. ¿Qué es variable? La variable justamente es algo que puede variar o puede cambiar de valor, dándose desde allí la connotación fenomenológica. El fenómeno de la variable se parte a partir de la interpretación del distinto investigador dependiendo en el campo que él está siendo inmerso. Para Fuster, del 2019, que está citando a Husserl, habla de un término que se llama epogé, que lo que determina es que las cosas existen en sí mismas antes de que alguien las note o interactúe con ellas. Es decir, las cosas existen y están, y los investigadores lo que hacemos es observarlas, medirlas, cuantificarlas y comprender cuál es su funcionamiento. También para Fuster, la fenomenología va muy relacionada y nace del estudio de los fenómenos relacionados a las experiencias, que vive significativamente dentro de la conciencia de cada ser humano. Por lo tanto, no se puede separar el objeto de la experiencia, que es la que se está generando dentro de la vivencia de la conciencia, y la posibilidad de un análisis global del objeto y de la experiencia. Es decir, existe una mimesis entre lo que cada actor interpreta a partir de su experiencia. Dentro de los resultados de la presente investigación claramente está demostrado, se puede decir. Vemos cómo la expresión de la ley, según Husserl, viene siendo sentido práctico del conocimiento, es decir, el conocimiento puesto a la práctica. Siguiendo con los demás autores, nos preguntamos por qué es necesario en este caso estudiar a los entes estructurados o no estructurados. Pregunta que al inicio de la investigación no existía y comenzó a existir a partir del momento de analizar. Para Bejarano, una variable hay que describir primeramente la población. Para poder entender qué es una variable, primeramente hay que ver quién y de qué manera la describe. Entonces, pasamos directamente a lo que son nuestra población. Si hablamos de los entes organizados, una característica muy interesante, aparte de las que ya habíamos dicho, son personas que están dentro de las instituciones. Voy a mencionar cuál es la primera pregunta. La pregunta que se les dijo a ambos entes, que en este caso no estaban separados, estaban mezclados, es ¿cuáles considera ser las variables de investigación propicias para el estudio de su rama artística? Cuyas respuestas para entes estructurados, esta vez los vamos a compartir, decían que eran las respuestas el método científico, el proceso de estructuración, la producción ontológica, análisis de obras, concepto significante, movimiento, interdisciplinariedad, en sociedad, espacio, perfil participante, audiente, público y temporalidad. Es decir, vemos cómo desde el ámbito analítico de las investigaciones artísticas, por lo que son entes organizados, se busca ampliar más el universo simbólico y estético en el que vive cada ser humano. Así que se enfoca en la narrativa de las imágenes, sonido, experiencias, según Zombado, 2016, resaltando así la noción de las sensaciones y las experiencias, más que la obra en sí. Es decir, se va más por cómo se hace la obra, cuál es la metodología, cuál es esa estructuración, cuál es el conocimiento que está detrás. Mientras, si lo comparamos con los entes no estructurados, que al mismo tiempo
Son, como ya habíamos dicho, son personas, artistas, investigadores o que están basados sobre la propia reflexibilidad. Buscan más relación consigo mismo en el mundo artístico. En este caso, vemos que las respuestas para la misma pregunta fueron, bueno, ¿cuáles considera ser las variables? Para ellas era más importante el género, la venta, la colocación, la demanda artística, el estrato social, la técnica, las combinaciones climáticas, cultura, entorno, mezcla de movimiento, influencia, música. Se decía en varias ocasiones que nada debe quedar por fuera. Denuncia social, sensibilidad, poesía sonora, individualidad y personalidad. Si nos vamos a ver en estas características y las anteriores, hay una gran diferenciación desde la apreciación o desde el interés personal de los entes estructurados y los no estructurados. Es ahí donde viene la pregunta. ¿Y qué vamos a cubrir con esta entrevista? Pregunta, una posibilidad de ahondar. Entonces, si los entes estructurados están dentro de las instituciones, según la UCR y la Universidad Nacional, están brindando mucho apoyo para que el conocimiento se produzca, tanto desde el campo de las personas que son estructurados, investigadores dedicados al arte. Es primordialmente importante darle énfasis en cuanto a la rigurosidad. Según Zambrano, dan una rigurosidad científica a sus estudios, mientras los no estructurados ya no están en este ámbito. Estamos hablando que las personas que están estructuradas primeramente tienen a su cargo a estudiantes que están constantemente preguntándolos, están velando por los procesos, tienen acceso a hacer este tipo de investigaciones y tienen recursos. Viendo en el otro campo, las personas que son investigadores en los campos artísticos están más pensando en cómo colocar el producto o el objeto o lo que fuese su obra artística, y el financiamiento casi siempre viene ¿cómo se podría decir? No sé, como sugestionado. Tienen que optar por financiamiento que se brinda en diferentes estados o vender sus propias obras. Entonces, el interés de esos investigadores está totalmente por otro rubro. ¿Qué es lo que sucede? A través de la investigación lo que se vio es que existe una brecha. Acá están los académicos, que son los que están preparando a los futuros artistas que se van a dedicar a este otro campo. Por lo tanto, existe un pequeño espacio que es la transición que vamos a cubrir con este experto el día de hoy. Esa transición de cómo hacen las personas que se están haciendo en preparación a brincar a este otro campo donde ya la investigación no va en cómo hacemos las obras, sino cómo colocamos esas obras. Entonces, gracias a ese estudio, vamos a tener a nuestro invitado, que es José Castillo, a respondernos ciertas interrogantes. Próximamente, aquí con ustedes. Bueno, y muy interesante también, lo que es del lado de los no estructurados sería lo que son la producción, la metodología, el conocimiento estructurado, cómo podemos producir, y del lado de los no estructurados, lo que Daza fundamenta en el 2009 es que se establece una triada de la investigación en el arte, partiendo desde el artista, la obra y el espectador. En este caso, la triada, el creador, la obra, el espectador, las características del creador-investigador y la investigación, creación y sus características. Esas son como las variables más atinadas por este segundo grupo, que es el no estructurado. También un dato curioso, y que con este vamos a cerrar para no estirarnos y darle el espacio a nuestro experto en la materia, a cubrir las inquietudes y las posibilidades de indagar a través de esta investigación. En cuanto a otra pregunta, que era ¿cuáles son las variables de estudio y o investigación que considera que sean compatibles con otras ramas? Nuevamente vimos la diferencia entre organizados y no organizados. Mientras que los organizados decían de forma más general psicología, sociología, territorio, contexto sociocultural, valor humano, público, creatividad,
los organizados veían a un nivel más estrecho: color, poesía, prosa, ritmo, diseño, concepto, composición, género, orientación sexual. Entonces vemos también que existe esa diferenciación. A través del presente estudio es muy interesante tomar esta posibilidad de desarrollar esta diferenciación que existe y la transición en nuestro ámbito actual de arte costarricense. Y para cerrar, la última pregunta que todavía dio más a pensar, ¿por qué la diferenciación? El por qué la diferenciación nos lo va a también dar el experto, pero una de las preguntas es que el arte es totalmente diferente a los otros ámbitos universitarios dentro del sistema positivista actual, y se debate por ser reconocido, a pesar de que la forma amorfa o multiforma que existe entre las distintas ramificaciones del arte, donde la creatividad precisa de libertad en la creación, necesita debatirse en su reconocimiento objetivo, lo cual es curioso, un poquito inclusive contradictorio. Entonces, cerrando este último detalle, con la última pregunta que se les hizo a los investigadores y artistas, ¿cuáles consideran no ser las variables de estudio del arte? Es decir, habíamos abarcado estos grandes rasgos, cuáles consideran ser las variables de estudio, que vemos esas dos brechas, que una se va mucho por la producción, la otra se va mucho por cómo colocar este producto. Las otras que vemos que ven los institucionales abarcan más a la sociedad, por otro lado abarcan más lo específico, los entes no estructurados. Y curiosamente, en esta última pregunta, donde se decía, bueno, el único hilo conductor, por así decirlo, o el único ítem con el cual estaban de acuerdo es que nada se escapa en el arte. Eso nos remonta a que los investigadores en el arte, o profesionales en el arte en general probablemente, tienen la capacidad de ver el arte en todas sus expresiones, en todas las ramificaciones de la existencia humana. Pero por otro lado, era muy interesante porque ninguno se puso de acuerdo. Ahí, desde la fenomenología, vemos claramente que definitivamente el ser humano percibe desde su propio quehacer, dado que todas las respuestas fueron totalmente diferentes. Es decir, no hubo acuerdo en cuanto a la diferencia, en cuanto a decir cuáles son las variables que no podrían ser. Bueno, gente, con esto pasamos a lo siguiente, que sería José Castillo, que nos va a ahondar un poco más respecto a ese tema. Nos vemos.